Vamos a intentar desentrañar uno de los misterios más grandes de la ciencia, si no el que más. Y es la relación entre esa masa de 1,5 kilos que tenemos dentro del cráneo, el cerebro, y algo tan etéreo, tan intangible como nuestros pensamientos, los recuerdos, la conciencia, en definitiva, la mente. Y esta es, claro, la pregunta del millón. Durante siglos ha sido un auténtico campo de batalla para filósofos y científicos por igual. Es ese gran enigma que está justo en la frontera entre lo físico, lo material y lo mental. Hoy vamos a analizar cómo nació una disciplina completamente nueva, precisamente para intentar darle una respuesta. Durante muchísimo tiempo, este problema se abordó desde dos bandos, digamos, casi opuestos. Por un lado teníamos a la psicología, que se centraba en el software, ¿no? En el porqué del comportamiento de los procesos mentales, y por otro la neurociencia, que estaba más obsesionada con el hardware, o sea, con el cerebro físico. Parecían dos mundos que iban en paralelo y que la verdad casi ni se hablaban. Pero bueno, en la segunda mitad del siglo XX algo empezó a moverse. Los psicólogos cognitivos empezaron a mirar con mucho interés hacia el cerebro y, a su vez, los neurocientíficos se empezaron a interesar por los procesos mentales. Hacía falta tender un puente entre esos dos mundos. Y finalmente se construyó. Y la historia de su nacimiento, la verdad, es que es buenísima. Hay que imaginarse la escena. Dos pioneros, Michael Gazzaniga y George Miller, en la parte de atrás de un taxi neoyorquino, allá por los 70. Estaban yendo a una cena para coordinar un nuevo campo de estudio. Un campo que literalmente todavía no tenía ni nombre. Y fue ahí, en ese taxi, donde surgió el término, neurociencia cognitiva. Entonces, ¿qué es exactamente? Pues en esencia, es la ciencia que busca conectar de forma directa el cerebro con la cognición. Ya no se trata de estudiar el hardware y el software por separado, sino de entender cómo uno genera el otro. O sea, cómo la pura actividad eléctrica de las neuronas se acaba convirtiendo en la experiencia de recordar una cara, o de entender lo que estoy diciendo ahora mismo. Y esta nueva ciencia echó a andar muy rápido. Aunque el nombre nació en el 76, el verdadero Big Bang fue a finales de los 80. En el 88, una serie de artículos en la prestigiosísima revista Science pusieron los cimientos. Y solo un año después, en el 89, ya tenía su propia publicación de referencia, el Journal of Cognitive Neuroscience. Eso, en el mundo científico, es como alcanzar la mayoría de edad. Ahora bien, para entender de verdad qué es clave saber qué no es. Hay que diferenciarla de sus parientes cercanos, porque definir bien los conceptos es fundamental. No es solo neurociencia, ni es psicología con máquinas sofisticadas, tiene su propia manera de hacer las cosas. Y esta tabla lo explica genial. Pensemos en la neuropsicología, por ejemplo. Tradicionalmente se ha enfocado en qué pasa cuando el cerebro se daña, estudiando a pacientes con lesiones para ver qué funciones cognitivas se pierden. En cambio, la neurociencia cognitiva se pregunta cómo funciona el cerebro, esté sano o no, para producir esas mismas funciones. Diseña experimentos muy específicos y busca explicaciones que no son solo de anatomía, sino computacionales, es decir, de cómo se procesa la información. Y esto nos lleva a su idea central, a su gran revolución. La idea de que una tarea mental compleja como leer no ocurre en un único punto del cerebro. No, se descompone en operaciones mucho más simples, pues reconocer las letras, asociarlas a sonidos, entender el significado, y cada una de estas mini tareas es gestionada por un módulo o una red cerebral específica. La mente, por tanto, emerge de la charla, de la interacción constante entre todos estos módulos. Claro. Esta revolución en la forma de pensar no habría sido posible sin una revolución tecnológica que la acompañara. Por primera vez en la historia, herramientas como la TEP o la resonancia magnética funcional permitieron a los científicos ver el cerebro humano vivo y sano mientras pensaba, mientras sentía, mientras recordaba. Pasamos de estudiar un mapa estático a tener, de repente, un GPS en tiempo real de la actividad del cerebro. Bien, ¿y todo esto en qué nos afecta en el día a día? Porque esta ciencia no se ha quedado encerrada en los laboratorios, ni mucho menos. Sus descubrimientos están empezando a transformar campos tan importantes como la educación, la salud o incluso la tecnología. Uno de los ejemplos más potentes es la neuroeducación, que básicamente consiste en aplicar todo lo que estamos aprendiendo sobre cómo funciona el cerebro para diseñar mejores formas de enseñar, para crear planes de estudio más eficaces y, en definitiva, para tener políticas educativas con una base científica de verdad. Y aquí vemos algunos de sus principios clave, que son fascinantes. Ahora sabemos, por ejemplo, que la emoción no es enemiga del aprendizaje, es su motor. Esto significa que es fundamental crear entornos positivos y estimulantes, o que aprendemos mejor cuando interactuamos con otros y nos movemos, lo que choca frontalmente con el modelo de clase tradicional, pasiva y sedentaria. Y quizá lo más importante, que la plasticidad del cerebro dura toda la vida. Se desmonta por completo esa idea de que loro viejo no aprende a hablar.
Esto no son simples consejos, son realidades biológicas que deberían estar en la base de cualquier sistema educativo. Y por supuesto, el impacto económico es brutal. Se proyecta que el mercado de la neurotecnología, que va desde terapias hasta interfaces cerebro-ordenador, superará los 20.000 millones de dólares para finales de 2026. Es una cifra que nos da una idea de la velocidad de vértigo a la que avanza todo esto. Pero claro, un poder tan grande para entender e incluso para influir en la mente humana viene de la mano de una responsabilidad enorme. A medida que la tecnología avanza, nos topamos de frente con dilemas éticos que hasta hace nada eran pura ciencia ficción. Y con esto nos quedamos. Una pregunta para darle vueltas. Si ya estamos empezando a ser capaces de leer pensamientos directamente de la actividad del cerebro, ¿qué pasa con nuestra privacidad? Expertos como el neurobiólogo Rafael Yuste ya están liderando un debate importantísimo sobre los neuroderechos, porque la última frontera de la privacidad ya no está en el móvil, está dentro de nuestro propio cráneo, y la conversación sobre cómo vamos a protegerla no ha hecho más que empezar.